días, profesora. Esta es la actividad número 5 sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia, elaborada por Lady Juliana Montiel Hernández de la materia Escuelas Psicológicas Cognitivas, docente Paula Vázquez Salinas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Primero, ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? ¿Qué es? Se refiere a los procesos mentales que pasan externamente de la conciencia consciente sin que nos demos cuenta de ellos, los cuales inciden en las percepciones que obtenemos del entorno y asimismo influyen en los pensamientos, nuestras decisiones y nuestros comportamientos en nuestro diario vivir. ¿Qué características tiene? Influye en nuestro comportamiento, como ya lo había dicho, donde el inconsciente cognitivo puede entorpecer nuestras decisiones o acciones sin que nos percatemos. También se debe tener en cuenta una característica que es la memoria no declarativa, donde no hacemos uso de la conciencia consciente, ya que de manera inconsciente realizamos nuestras tareas o nuestras actividades rutinarias o de hábitos. También está la intuición, esta influye en nuestra toma de decisiones de manera inconsciente, debido a que ya se tiene anteriormente un aprendizaje previo o una experiencia incluida para tomar este tipo de decisiones. Un procesamiento análogo donde al realizar diferentes actividades simultáneas recibimos información de diferentes flujos o fuentes de información y así logramos hacer tareas de manera eficiente y rápida. También está la automatización, que es cuando realizamos algunas actividades las cuales resultan ser automáticas, fáciles o de forma natural, como lo es caminar, escribir o hablar. ¿Qué importancia tiene? Nos permite recibir y pues adaptarnos a la facilidad de procesar la información, mejorando nuestra adaptabilidad a cualquier situación, donde este inconsciente cognitivo pues mejora la toma de decisiones y la calidad de vida de nosotros, muchas veces evitando y reaccionando a algunos riesgos de manera instantánea. También nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias teniendo en cuenta pues las experiencias que ya tenemos adquiridas sin necesidad que la conciencia consciente tenga que realizar un análisis consciente y minucioso de las actividades que vamos a realizar. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? También conocida como negligencia espacial o hemispatial, donde este es un trastorno neurológico, es donde una persona no presta atención a un lado de su espacio, generacionalmente es en el lado izquierdo. Este puede presentarse por diferentes causas, como puede ser un daño cerebral, un resultado de un daño cerebral particularmente en el lóbulo parietal derecho. También puede ser porque ocurrió alguna lesión en alguna otra área del cerebro y se puede tener en cuenta algunos tratamientos como son técnicas de rehabilitación, terapia ocupacional o fisioterapéutica. También tenemos los tipos de negligencia, donde está la negligencia espacial, la unilateral, donde la persona ignora un lado del espacio, puede ser su lado izquierdo, donde esta persona ignora lo que sucede es que no come por su lado izquierdo o come solo la mitad del plato que es el lado derecho, donde no viste su lado izquierdo del cuerpo, donde la negligencia se refiere al espacio relativo al cuerpo del individuo, por ejemplo, no ve los objetos del lado izquierdo de su cuerpo. También está el tipo de negligencia representacional, donde no logra recordar o imaginarse el lado izquierdo en el cual se encuentra con falencias por falta de estímulos visuales. Por ejemplo, cuando esa persona imagina un lugar o un evento, un lugar familiar o un evento que tuvo y esta persona solo empieza a describir la mitad del lugar derecho y siendo invisible para él su lado izquierdo. También está el tipo de negligencia perceptiva, donde tiene dificultad para poder recibir o darse cuenta de estímulos por parte del lado izquierdo, como son toques, sonidos o algún movimiento en su entorno.
También está el tipo de negligencia motora, donde este no puede realizar movimientos en las tres extremidades del lado afectado, como levantar su mano, su brazo, sus piernas o hacer algún estiramiento. Aún así, teniendo en cuenta que no tiene ninguna lesión, ninguna ruptura o algún daño muscular, esta persona, debido pues a ese tipo de negligencia, no puede realizar estos movimientos. Ya tenemos después qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay en su favor. Este aprendizaje pues este ocurre o se produce sin una intención deliberada y a menudo sin que la persona pueda pues verbalizar o explicar lo que ha aprendido. ¿Qué características tiene? Es un aprendizaje duradero, que aún así, sin saber cómo fue el proceso de adquirir el conocimiento o el aprendizaje, la persona no puede explicarlo o no puede recordarlo, lo que esto hace que se vuelva automático, ya que puede pues manifestarse en cambios de comportamiento o habilidades que aparecen automáticamente. Otra característica, dependiendo de las situaciones o habilidades o comportamientos, este aprendizaje inconsciente puede ser automático. Evidencia a su favor, se logra un aprendizaje motor donde se adquiere mediante experimentos, estudios, donde está el experimento pues de la gramática artificial, donde las personas están expuestas a unas secuencias de letras siguiendo unas reglas gramaticales y después de esto ellos pueden distinguir las secuencias gramaticales correctas o incorrectas sin saber y sin poder explicar las reglas que ellos han aprendido. También se evidencia a favor los estudios de la amnesia, la neuroimagen, el priming asociativo, donde este priming es un fenómeno en el que se exponen a un estímulo y este estímulo influye en la respuesta del estímulo posterior, sin que haya algo consciente de la persona y se vea una influencia. Ya en la memoria inconsciente también es conocida como memoria declarativa o memoria explícita, donde esta se refiere pues a los recuerdos que influyen en el comportamiento y pues en las habilidades sin necesidad de una conciencia consciente de la información. La persona utiliza los recuerdos que impactan en sus comportamientos sin que la persona en su pensamiento consciente se dé cuenta que está utilizando estos recuerdos. La memoria explícita pues se manifiesta de manera automática y no es verbalizada. ¿Qué evidencia hay a su favor? La evidencia a su favor también está en los experimentos y estudios con personas que tienen algún daño cerebral. También el condicionamiento emocional, estudios de amnesia, pruebas de Bremen, y ayudan a la persona a tener pues un comportamiento correcto y deseado al tener una memoria inconsciente de recuerdos sin darse pues cuenta de ello. Dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de las que afectan la percepción o la atención. Disociación entre la agnosia táctil y la negligencia táctil, donde la agnosia táctil es cuando a la persona se le dificulta identificar objetos utilizando su tacto. Aún así, cuando la sensibilidad táctil está intacta, no tiene ninguna afectación, y la negligencia táctil se presenta pues cuando se reciben estímulos por el lado izquierdo táctiles y ellos no pueden darle la atención debido a la afectación que tienen. La disociación se evidencia que la agnosia táctil detecta características de objetos, pero no logra identificar qué objeto es si no lo ve visualmente. Y en la negligencia táctil, la persona no evidencia nada de su lado izquierdo, lo que afecta para identificar objetos mediante su lado afectado. En la disociación entre la agnosia auditiva y la negligencia auditiva, la agnosia auditiva es donde se ve afectación en reconocer los sonidos,
aunque la audición de la persona no se encuentre afectada, no tenga ningún problema en su oído, nada, esta persona pues no logra identificar. Y ya en la negligencia auditiva no logra prestar atención a los sonidos que provienen de algún lado, de su lado izquierdo, no logra identificarlo. Donde se ve una disociación, que la agnosia no logra identificar cuando escucha un sonido, qué es el sonido, de dónde proviene. Y la negligencia auditiva no logra identificar por el lado afectado los sonidos que pasan por ese lado izquierdo. Estas son las referencias. Este sería el trabajo. Muchas gracias, profesora. Que esté muy bien.